Estimado doctor, estimados compañeros, tengan ustedes muy buenos días. A continuación, voy a proceder a resolver las preguntas planteadas por el doctor. Primera pregunta es: ¿cuál fue el trámite que siguió el caso Keiko Fujimori? El caso Keiko Fujimori inicia el 8 de marzo del 2016, fecha en la cual se emite la disposición número 1, por la cual se inician las diligencias preliminares producto de la compilación de notas periodísticas, en la cual el objeto de la investigación era la recaudación de supuestos cócteles fujimoristas y la vinculación con Liberty Institute. Las notas periodísticas establecían que no se habían reportado ni fiscalizado dichos cócteles fujimoristas y precisa la vinculación con Liberty Institute. Asimismo, en mayo del 2016 se vence el plazo de 60 días hábiles que se establece en el Código Procesal Penal. Asimismo, una vez vencido ese plazo, el día 20 de mayo del 2016, la Fiscalía emite la disposición número 2, donde se establece como plazo excepcional 60 días más. Cabe recalcar que durante el mes de mayo, junio y julio no se declaró complejo el caso. Es entonces, después de 18 meses, que la defensa presenta un pedido de control de plazo, en la cual la Fiscalía emite la disposición número 13 como respuesta al control de plazo, calificando el caso como organización criminal. Es decir, habilita el artículo 342 del nuevo Código Procesal Penal que da un plazo máximo de 36 meses. ¿Cuál es la segunda pregunta? ¿Cuál fue la posición de la defensa técnica? ¿Cuáles eran los argumentos que sustentaban su posición? En la audiencia de control de plazo, la defensa técnica tenía como pedido que se le ordene al quinto despacho concluir con las investigaciones de las diligencias preliminares por haber vencido el plazo. ¿Cuáles eran sus argumentos de la defensa técnica? Que, en primer lugar, la investigación empieza con la disposición número 1, la cual genera un plazo de 60 días hábiles, en el cual este plazo se vence. El 20 de mayo del 2016, como ya lo mencioné, la Fiscalía emite la disposición número 2, donde se establece un plazo excepcional de 60 días. Hasta el momento, entre mayo, junio y julio, no se había declarado complejo. Pero, asimismo también, las investigaciones de diligencias preliminares era para realizar los siguientes actos de investigación, en lo cual esos actos ya están dentro de la carpeta fiscal, los cuales son la declaración de Keiko Fujimori, la declaración del representante de Fuerza Popular, recabar la información de los cócteles fujimoristas y obtener información sobre estos cócteles vinculada a ella, y obtener información sobre Liberty Institute y la declaración de su representante, ¿no? Asimismo, alega la defensa que las diligencias preliminares tienen un carácter de inmediatez. En el artículo 330.2 del Código Procesal Penal se establece que las diligencias preliminares tienen por finalidad inmediata realizar actos urgentes e inaplazables, destinados a determinar si han tenido lugar los hechos objeto de conocimiento y su delictuosidad y asegurar los elementos de convicción. Asimismo, en la Casación 140-2012 ANCAS, se afirma que cuando es un caso complejo, el plazo de las diligencias preliminares es de 8 meses. Y cuando se refiere a caso complejo, se refiere al mencionado caso de organización criminal. Ahora, asimismo, argumenta la defensa técnica que si se computan los plazos desde el 8 de marzo del 2016 a noviembre del 2016, no se declaró complejo el caso, pero sí lo hace después de 18 meses. Respecto a la pregunta 3, ¿cuál fue la posición de la Fiscalía y cuáles eran los argumentos que sustentaban su posición? En primer lugar, la Fiscalía argumenta que la Sala Penal de Apelaciones, cuando se buscó el levantamiento del secreto bancario de los aportantes de Fuerza Popular, se establece que esos aportes podrían constituir un delito de lavado de activos, lo cual hay más de 3 investigados, por lo cual se reconoce una organización criminal.
Asimismo, también alega la Fiscalía que existen actuaciones similares que corresponde a la primera sala de apelaciones nacional, específicamente la resolución número 10 del 1 de agosto del 2017, en donde el investigado es una persona muy conocida que es Gerald Oropesa. En esta incidencia se señala que mediante la disposición número 31, el representante del Ministerio Público, en este caso, aclaró que el plazo de organizaciones criminales es de 36 meses, lo cual la Sala Nacional le dio la razón y no aprobó el pedido de Gerald Oropesa, por lo tal tampoco debería aprobar el pedido de Keiko Fujimori. La Fiscalía también argumenta que las disposiciones de ampliaciones de plazos intermedios entre el inicio de la investigación hasta el plazo fijado por la Fiscalía de 36 meses son disposiciones fútiles. ¿Qué quiere decir fútiles? Que carecen de importancia. En la disposición número 10 de la Sala Nacional de Apelaciones es en donde ellos se basan en la página 14, que sostiene que las disposiciones intermedias son fútiles. Asimismo, cuando se emiten las casaciones 144-2012 y 134-2012, se establece que el plazo máximo de diligencias preliminares no es mayor que el plazo máximo de la investigación preparatoria, es decir, 8 meses. No están caducas ni desfasadas, pero cuando se emiten estas casaciones, según la Fiscalía, aún no estaba vigente la ley 30.077, que es la ley contra el crimen organizado, que es publicada el 20 de agosto del 2003, es decir, un año después. En el artículo 6 de esa ley se estableció que el plazo de diligencias preliminares es por 36 meses. Es lo que alega la parte, lo cual yo tengo otro concepto, otra interpretación, que las voy a hacer llegar más adelante. Todo proceso seguido contra integración de una organización criminal, personas vinculadas a ella o que actúen por encargo de la misma se consideran complejo. Es lo que dice esa ley. Asimismo, la Fiscalía también argumenta que faltan recabar el levantamiento del secreto bancario de algunos investigados como el de Keiko y su esposo. Asimismo, que el documento que entregó Liberty Institute y su representante están en inglés, aunque la defensa técnica alega de que sí se entregó el documento en inglés, pero también hay una traducción, pero lo cual la Fiscalía debe corroborar. Respecto a la pregunta número 4, si usted fuese juez de investigación preparatoria, ¿qué hubiera resuelto y por qué? ¿Y cuáles serían mis argumentos? Bueno, en primer lugar, si yo hubiera sido juez de investigación preparatoria, yo hubiera resuelto fundado el control de plazo. ¿Por qué? Por los siguientes fundamentos. En primer lugar, el plazo de diligencias preliminares, según la casación 144-2012 ANCASH, en la investigación de un caso complejo, el plazo máximo para llevar a cabo es de 8 meses. Ahora, según el artículo 334 del nuevo Código Procesal Penal, es de 60 días. Entonces, pero también en este código dice que en caso de complejidad, el fiscal puede utilizar un plazo distinto, lo cual yo lo uno con la casación 140-2012, que dice que para casos complejos el plazo máximo es de 8 meses. Ahora, según la ley contra el crimen organizado que he mencionado en el artículo 5, reconoce que el plazo de diligencias preliminares es de 60 días hábiles y que en caso de complejidad este plazo se puede prorrogar. En ese sentido, se establece que en el artículo 6 dice lo siguiente: todo proceso seguido contra integrantes de una organización criminal, personas vinculadas a ellas o que actúen por encargo de las mismas, se considera complejo. Es decir, aplicaría los 8 meses. El plazo de las diligencias preliminares no puede ser mayor que el plazo de la investigación preparatoria, debido a que
tienen finalidades distintas. La finalidad de las diligencias preliminares, según el artículo 330 del nuevo Código Procesal, es de realizar actos urgentes e inaplazables, destinados a determinar si han tenido lugar los hechos objeto de conocimiento y su delictuosidad, así como asegurar los elementos de convicción. Cuando nos referimos a urgente, es algo que se tiene que resolver de forma inmediata, es decir, una situación que no requiere demoras. Inaplazable es que no se puede aplazar, es decir, que no se puede retrasar el momento de realizar algo. En ese sentido, yo concluyo que el plazo de investigación preliminar de un caso complejo, es decir, en el caso del crimen organizado, es de 8 meses y ese plazo ya se venció. La pregunta número 5. ¿Qué es la tutela de derechos y cuáles son los requisitos de su procedencia y qué derechos protege? Bueno, la tutela de derechos es un mecanismo que está expresada en el nuevo Código Procesal Penal, en su artículo 71, inciso 4, en el cual se busca el restablecimiento del statu quo de los derechos vulnerados. Es decir, en otras palabras, es una vía reparadora. Pero se debe utilizar únicamente cuando existe una infracción ya consumada de los derechos que le asisten a ambas partes. ¿Cuáles son los requisitos? Se puede utilizar este mecanismo mediante los siguientes requisitos: cuando no se han cumplido las disposiciones prescritas en este artículo, o sus derechos no se han respetado, o que es objeto de medidas lesivas. Pero, ¿qué derechos? Bueno, protege todos los derechos que el investigado cree que se le han vulnerado, ¿no? Asimismo, puede acudir a la vía de tutela del juez de investigación preparatoria para que subsane la omisión de dichas medidas de corrección y de dichas las medidas de corrección o protección que correspondan, previa constatación de los hechos y realización de una audiencia con intervención de las partes. La pregunta número 6. ¿Qué sostenía la defensa de PPK en la audiencia de tutela de derechos que vimos en clase? Primero, alega la parte que existió una investigación de 5 meses con 21 días con los que resulten responsables. Es decir, todavía no se señalaba a PPK como investigado. Pero se entendía que estaba siendo investigado como parte del proceso. Y lo que alega la parte es que se les negó el acceso a la información. Después, la Fiscalía emite una investigación preliminar, una disposición donde abre una investigación preliminar de diligencias preliminares de 8 meses contra PPK, pero la cierra en 1 mes y 15 días. En ese sentido, la defensa alega de que ¿por qué no se le incorporó en esos 5 meses y 21 días en el cual también se le considera que estuvo investigado? ¿Y por qué la cierra en 1 mes y 15 días? Es decir, se estaría violando el derecho a la defensa porque no hay un tiempo necesario para preparar su defensa y no intervinió en los actos de investigación que se realizaron. Asimismo, la finalidad de las diligencias preliminares, según la defensa, si bien son actos urgentes, es decir, solamente para actos inmediatos, también es para preservar las fuentes de información e identificar al investigado, ya que le abren investigación el 21 de septiembre y el 11 de octubre los llaman a declarar y luego de 7 días que se toma la declaración no se hace nada más, no se hacen más diligencias y se cierra el caso y se cierra la investigación. Por lo cual, la parte alega que la investigación preliminar de diligencias preliminares no es una investigación flash, sino que también tiene que verificarse los presupuestos de la investigación preparatoria formalizada, ¿no? Así también alega la parte que el tiempo razonable no solamente es un plazo largo, sino también sobre plazos cortos. La parte alega que
cuando se investigó, cuando fue denunciado por el Congreso, no le dejaron intervenir en esas diligencias, ya que se realizaron pericias en las cuales él no participó en esa investigación, ya que hubieron escuchas y visualizaciones de decenas de videos en la cual él solicitó participar, pero no le permitieron. Por lo cual se solicita que se abra la investigación. Respecto a la última pregunta y a la pregunta número 7, es si usted fuera juez, ¿qué resolvería a la tutela planteada por el expresidente? Bueno, yo declararía infundada la tutela planteada por el expresidente, porque si bien el fiscal emite una disposición en donde pide un plazo de 8 meses como máximo, no se le obliga a dicho fiscal a que cumpla los 8 meses. Porque el fiscal, si cumple su objetivo, puede continuar con lo que le corresponde. Eso es lo que dice la ley. Ahora, la finalidad de las diligencias preliminares es realizar los actos urgentes e inaplazables, destinados a determinar si han tenido lugar los hechos objeto de conocimiento y de electrocidad, así como asegurar los elementos de convicción y también la individualización de las partes involucradas. Es lo que ya hemos conversado anteriormente en las preguntas anteriores. En ese sentido, también en el artículo 9 del título preliminar, respecto a los derechos de la defensa, toda persona tiene derecho a que se le conceda un tiempo razonable para que prepare su defensa. Es decir, a que ejerza su autodefensa material, a intervenir de plena igualdad en la actividad probatoria, etc. Entonces, lo que se busca es atender los actos urgentes e inaplazables. Asimismo, no exceder del tiempo máximo que te da la ley. En ese sentido, el fiscal ha realizado sus actuaciones dentro del margen de la ley y ha permitido la defensa del imputado. Por lo tanto, yo declararía infundada la tutela brindada por el expresidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski. Muchas gracias.